¿Alguna vez has sentido ese vacío profundo en el alma, como si todas las respuestas del mundo se te escaparan entre los dedos, dejando solo preguntas que te queman por dentro, especialmente después de tantas pruebas y sufrimientos que has enfrentado en la vida? Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta emocional, donde el dolor de pérdidas pasadas, las decepciones laborales o familiares y esa búsqueda incansable de sentido te han llevado al borde del agotamiento espiritual. ¿Y si esa inquietud que sientes no es solo un capricho del destino, sino una llamada divina que te invita a descubrir algo mayor, algo que Dios ha reservado para ti en este preciso instante? Y si te dijera que la sabiduría de Dios puede ser la respuesta que estás buscando, esa luz eterna que no solo ilumina tus dudas más oscuras, sino que te conecta emocionalmente con el propósito divino de tu existencia, creando una intriga profunda sobre cómo tu vida podría cambiar radicalmente, infundiendo esperanza en medio del miedo a lo desconocido. Sí, querido hermano o hermana en Cristo, esa sabiduría no es un concepto abstracto o un conocimiento lejano, es un poder vivo, respirando a través de las Escrituras, capaz de transformar tus lágrimas en testimonios de victoria y tus miedos en fortalezas inquebrantables. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si al final de este video salieras con una claridad que disipe las nubes de confusión que han nublado tu camino por años? La intriga crece, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está susurrando en tu corazón ahora mismo, prometiendo revelaciones que podrían alterar el curso de tu jornada espiritual para siempre. En las profundidades de la fe evangélica, donde muchos de nosotros hemos caminado por valles de sombra de muerte, sufriendo pérdidas irreparables, enfermedades que nos han doblegado o rechazos que han herido nuestro espíritu, existe un poder oculto, un secreto que muy pocos conocen en su totalidad: la sabiduría de Dios. No es la sabiduría humana, frágil y limitada, que se desvanece con el tiempo. Es esa sabiduría divina, eterna y omnipotente, que el libro de Proverbios describe como más valiosa que el oro y las perlas. Reflexionemos filosóficamente por un instante. ¿Qué significa vivir sin esta sabiduría? Es como navegar un océano tormentoso sin brújula, donde cada ola representa una decisión equivocada que nos aleja de la paz. Pero, ¿y si esta sabiduría es el ancla que estabiliza tu barca, transformando tu realidad cotidiana en un testimonio vivo de la gracia de Dios? Imagina cómo afectaría tu vida. Las relaciones rotas se restaurarían con discernimiento celestial. Las finanzas caóticas encontrarían orden divino y ese dolor crónico en tu alma se convertiría en gozo inefable. Sé misterioso aquí. ¿Cuál es el enigma que encierra esta sabiduría? ¿Por qué solo unos pocos la capturan plenamente? ¿Será que requiere un corazón humilde, como el tuyo, que ha sido moldeado por el sufrimiento? Estas preguntas, amado oyente, serán desveladas paso a paso en este video, pero solo si te quedas hasta el final, permitiendo que el Espíritu Santo te guíe a través de cada revelación. En los próximos minutos te invito a un viaje profundo por 11 tópicos bíblicos únicos, cada uno conectado como eslabones de una cadena dorada, revelando facetas inéditas de la sabiduría de Dios. Aprenderás cómo esta sabiduría se manifiesta en historias olvidadas de las Escrituras, en parábolas que hablan directamente a tu dolor y en palabras proféticas que responden a las señales divinas que has estado buscando. Descubrirás herramientas espirituales para aplicar esta sabiduría en tu vida diaria, desde cómo discernir la voluntad de Dios en medio de la confusión hasta cómo usarla para sanar heridas emocionales que el mundo no puede tocar. Pero aquí está el secreto poderoso que desconoces. Esta sabiduría no es solo información, es una fuerza transformadora que, si la abrazas,
desatará bendiciones que has anhelado en oración durante noches de insomnio. Solo se revelará en su plenitud si consumes este video hasta el final, porque Dios honra la perseverancia de sus hijos devotos. Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo. Deja el teléfono, apaga las distracciones y permite que esta palabra penetre tu corazón. Dios podría estar hablándote directamente a través de estas líneas, como una señal divina en medio de tu tormenta, confirmando que no estás solo en tu sufrimiento. La esperanza que prometo es real y tangible. Si llegas al final, saldrás equipado con una sabiduría que no solo resuelve tus dilemas actuales, sino que te prepara para futuras victorias, convirtiendo tu fe en un faro para otros que sufren como tú. Usa esta comunicación persuasiva para atraparte desde ya. Imagina despertar mañana con una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que la respuesta que buscas ha sido hallada en la sabiduría de Dios. Antes de comenzar el estudio, te instigo a comentar una frase breve relacionada con el tema principal. Algo como, busco tu sabiduría, Señor, para demostrar tu compromiso con tu fe y abrir tu corazón a lo que viene. Al hacerlo, estás declarando ante Dios tu hambre espiritual, y eso es un acto de devoción que Él bendice. Además, anímate a dar me gusta ahora mismo. Al presionar ese botón, estás ayudando a que más almas necesitadas escuchen esta palabra, difundiendo el mensaje de Dios a quienes, como tú, han sufrido y buscan consuelo. Felicidades por eso. Te sientes orgulloso, ¿verdad? Porque estás participando activamente en la obra del reino, convirtiéndote en un instrumento de bendición para otros. Reflexionemos brevemente conectando el acto de suscribirte y dar me gusta con el tema de la sabiduría de Dios. Así como esta sabiduría divina nos guía a decisiones sabias que impactan eternamente, suscribirte es una decisión sabia que te conecta a un flujo constante de revelaciones, asegurando que no te pierdas las respuestas que Dios tiene para ti. Muchas personas usan este contenido como su apoyo espiritual principal, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, viviendo en aislamiento pero anhelando comunidad. Por eso es vital que todos participemos activamente desde el principio. Te animo a comentar la frase "paz en Cristo" antes de empezar cada estudio, como un sello de unidad en nuestra fe compartida. Además, recuerda que la penúltima enseñanza de hoy podría llevar la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Esa respuesta específica que has orado por tanto tiempo. Ahora, con el corazón preparado, comenzamos con el estudio. 1. La sabiduría divina en la decisión de Salomón ante las dos madres. Querido hermano o hermana en Cristo, ahora que hemos preparado nuestro corazón con esa introducción que nos invita a buscar la sabiduría de Dios como la respuesta a nuestras búsquedas más profundas, permíteme llevarte directamente al primer destello de esta luz eterna. Imagina por un momento que estás en el antiguo palacio de Jerusalén, donde el rey Salomón, ungido por Dios con una sabiduría incomparable, enfrenta una disputa que toca el núcleo mismo de la maternidad y la justicia. En 1 Reyes 3, 16, 28 se nos relata cómo dos mujeres, ambas reclamando ser la madre de un niño vivo, mientras la otra había perdido al suyo, se presentan ante el rey. Salomón, en lugar de recurrir a pruebas humanas o interrogatorios interminables, propone una solución drástica: dividir al niño en dos con una espada. La verdadera madre, movida por un amor sacrificial, renuncia a su reclamo para salvar la vida del infante, revelando así su corazón genuino. Salomón, guiado por la sabiduría de Dios, discierne la verdad y entrega el niño a su madre real, dejando atónitos a todos los presentes. Esta historia no es solo un relato histórico,
es un espejo divino que refleja cómo la sabiduría de Dios opera en medio de nuestros conflictos más desgarradores. Piensa en tu propia vida, amado oyente. ¿Cuántas veces has enfrentado dilemas donde las emociones se entretejen con la verdad, como en disputas familiares que han roto lazos que creías inquebrantables? Tal vez has lidiado con una traición en tu matrimonio, donde las palabras hirientes han creado barreras invisibles, o en tu trabajo, donde decisiones éticas te han puesto entre la espada y la pared, similar a esa espada simbólica de Salomón. La sabiduría humana te diría que busques pruebas, que argumentes con lógica fría o que cedas por cansancio. Pero la sabiduría de Dios, como la que poseyó Salomón, te invita a un discernimiento más profundo, uno que ve más allá de las apariencias y toca el corazón de las intenciones. Reflexionemos juntos. En tu caminar espiritual, marcado por sufrimientos que han forjado tu fe como el fuego forja el acero, ¿no has anhelado esa claridad que corta a través de la confusión? Salomón no nació sabio. Él pidió esa sabiduría en oración, reconociendo su limitación ante Dios. 1 Reyes 3, 7, 9. De la misma manera, tú, que has llorado en la noche por respuestas a tus pruebas, quizá una enfermedad crónica que no cede, o la pérdida de un ser querido que dejó un vacío eterno, puedes invocar esa misma sabiduría. Ella no solo resuelve el problema inmediato, sino que transforma tu perspectiva, convirtiendo el dolor en una plataforma para el testimonio. Imagina aplicar esto. En lugar de reaccionar con ira en una discusión, pausas y horas por discernimiento, revelando la verdad oculta y restaurando relaciones. ¿No es esto la respuesta que buscas, esa que infunde esperanza en medio del caos? Pero vayamos más allá, de manera filosófica y reflexiva. La sabiduría de Dios, en esta historia, nos enseña que la verdadera justicia no es punitiva, sino redentora. En un mundo donde el sufrimiento nos hace cuestionar la bondad divina, esta narrativa nos susurra que Dios ve el corazón, como lo hizo con Salomón. Tú eres el protagonista aquí. Has sufrido mucho y Dios te está diciendo que su sabiduría es accesible para ti, no como un rey lejano, sino como un padre amoroso. ¿Recuerdas esas noches de insomnio donde pediste señales? Esta historia es una de ellas, recordándote que la sabiduría divina discierne entre lo falso y lo verdadero en tu vida, liberándote de cadenas emocionales. Al meditar en esto, sientes cómo te identifica. Eres como esa madre verdadera, dispuesta a sacrificar por amor, y Dios te honra con respuestas que solo Él puede dar. Creativamente, veamos esta sabiduría como un faro en la niebla de tus pruebas. Salomón no usó magia ni fuerza, usó insight divino para exponer la verdad. En tu realidad, esto significa que, ante decisiones financieras que te agobian, como deudas acumuladas por circunstancias inesperadas, la sabiduría de Dios te guía a priorizar no el dinero, sino la integridad, abriendo puertas inesperadas. O en tu salud espiritual, donde dudas han crecido como maleza, esta sabiduría poda lo innecesario, permitiendo que florezcas. Hermano, hermana, tú que buscas señales divinas, aquí está una. Dios te habla a través de esta historia, invitándote a pedir sabiduría como Salomón, y Él te la dará abundantemente, sin reproche. Santiago 1:5. Aunque no repitamos pasajes, este enlace es sutil. Siente cómo esto te hace protagonista. Tu sufrimiento no es en vano. Es el suelo fértil donde la sabiduría de Dios planta semillas de victoria. Al conectar con lo que vendrá, nota cómo esta sabiduría inicial en Salomón nos prepara para explorar cómo Dios la infunde en líderes inesperados, llevándonos al siguiente enigma bíblico, donde la sabiduría se manifiesta en la humildad de un pastor convertido en rey. Permanece atento, porque cada capa revela más de esa respuesta que tu corazón anhela.
2. La sabiduría de Dios en la elección de David como rey. Querido amigo en la fe, partiendo de esa sabiduría inicial que vimos en Salomón, la cual nos prepara para entender cómo Dios infunde su discernimiento en líderes inesperados, déjame guiarte ahora a un momento pivotal en la historia de Israel, donde la sabiduría divina se revela no en un palacio real, sino en los humildes pastizales de Belén. En 1 Samuel 16, 1-13, encontramos a Samuel, el profeta, ungido por Dios para seleccionar al próximo rey, después de que Saúl ha sido rechazado por su desobediencia. Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, donde se presentan 7 hijos impresionantes, altos, fuertes, con apariencias de guerreros. Uno por uno, Samuel los evalúa, pero Dios le susurra al oído: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, pues Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Finalmente llega el menor David, un pastor adolescente olvidado en el campo, cuidando ovejas. Es él a quien Dios elige, ungiéndolo como futuro rey, porque su corazón era conforme al de Dios. Esta elección no es un capricho divino, es una manifestación profunda de la sabiduría de Dios, que ve más allá de lo superficial y elige basándose en el potencial espiritual y la humildad interna. Reflexiona conmigo, amado oyente, en tu propia vida, marcada por sufrimientos que han moldeado tu carácter como el viento esculpe las montañas, ¿cuántas veces has sido pasado por alto? Tal vez en tu familia, donde otros parecen más exitosos, o en tu iglesia, donde líderes con carisma visible son preferidos, dejando tu devoción silenciosa en la sombra. Como David, has estado en los pastizales de la vida, quizá trabajando en empleos humildes para sostener a tu familia mientras lidias con deudas acumuladas por enfermedades inesperadas o cuidando a un familiar enfermo en soledad, sintiendo que tu esfuerzo no es visto. La sabiduría humana valora lo visible, títulos, apariencias, logros externos. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta que estás buscando, valora el corazón, tu fidelidad en la oración nocturna, tu perseverancia en la fe pese a las traiciones y tu humildad forjada en el fuego del dolor. Imagina aplicar esta verdad a tu realidad cotidiana. Has sufrido pérdidas que te han hecho cuestionar tu valor, la muerte de un ser querido que dejó un hueco irreparable, o rechazos laborales que te hicieron dudar de tus dones. Dios, en su sabiduría, te está diciendo: yo miro tu corazón. Como eligió a David, el pastor olvidado, Él te elige a ti para roles inesperados. Quizás liderar un grupo de oración en tu comunidad o ser el pilar de apoyo para amigos en crisis. Esta sabiduría transforma tu perspectiva. En lugar de envidiar a los altos y fuertes de este mundo, abrazas tu humildad como el suelo fértil donde Dios planta su reino. Filosóficamente pensemos en esto. La sabiduría divina invierte los valores humanos, recordándonos que el verdadero poder surge de la debilidad reconocida, como Pablo lo expresaría más tarde, aunque evitemos repeticiones. Tú eres el protagonista aquí. Tu sufrimiento no te descalifica, sino que te califica, porque ha purificado tu corazón, haciendo que brilles con una luz interna que el mundo no puede apagar. Creativamente, visualicemos la sabiduría de Dios como un joyero celestial que selecciona diamantes en bruto. David no era perfecto, era joven, inexperto, pero su corazón anhelaba a Dios, como el tuyo lo hace en medio de tormentas emocionales. En tus batallas contra la depresión que surge de años de lucha o contra la soledad que envuelve a quienes no tienen familia cerca, esta sabiduría te susurra que Dios te ha ungido para algo mayor. Recuerda esas señales divinas que buscas, un sueño recurrente, una palabra de aliento inesperada o una paz sobrenatural en la oración.
Esta historia es una de ellas, confirmando que la respuesta a tu búsqueda está en permitir que Dios elija tu camino, no en forzar el tuyo propio. Siente la identificación. Eres como David, olvidado por hombres pero recordado por Dios. Y esta sabiduría te eleva de los pastizales del anonimato a los palacios de propósito divino. Vayamos más profundo en la reflexión pastoral. En tu caminar evangélico, donde la devoción se ha probado en valles de lágrimas, la elección de David nos enseña que la sabiduría de Dios prioriza la integridad sobre la imagen. Has orado por respuestas a dilemas éticos, como si perdonar a quien te hirió profundamente o cómo manejar finanzas en tiempos de escasez. Dios te guía no con fórmulas mágicas, sino con un corazón alineado a Él, como el de David. Esta sabiduría no solo resuelve problemas, sana heridas, convirtiendo tu dolor en empatía para otros sufrientes. Hermano, hermana, que has llorado por hijos pródigos o por salud deteriorada, aquí está la esperanza. Dios te elige hoy, infundiendo su sabiduría para que discernas su voluntad en el caos. Al meditar en esto, sientes cómo te acompaño en tu jornada, recordándote que no estás solo. El Espíritu Santo está revelando capas de esta verdad, preparándote para el próximo destello donde la sabiduría se manifiesta en la estrategia contra gigantes, conectándonos con la valentía de un joven pastor enfrentando lo imposible. Mantén tu corazón abierto, porque cada revelación construye sobre la anterior, acercándote a esa respuesta transformadora. 3. La sabiduría de Dios en la confrontación de David con Goliat. Siguiendo esa línea de pensamiento, donde la sabiduría de Dios se manifiesta en la estrategia contra gigantes, conectándonos directamente con la valentía de un joven pastor enfrentando lo imposible. Permíteme transportarte ahora al valle de Ela, un escenario de batalla donde el miedo paralizaba a un ejército entero, pero un solo corazón alineado con Dios cambiaba el curso de la historia. En 1 Samuel 17, 1-58, los filisteos se alinean contra Israel y emerge Goliat, un gigante de más de 9 pies de altura, armado hasta los dientes con bronce reluciente, desafiando a los israelitas durante 40 días con burlas y amenazas. El rey Saúl y sus hombres tiemblan de terror, incapaces de responder. Entonces llega David, el mismo pastor ungido que vimos antes, enviado por su padre con provisiones para sus hermanos. Al oír las blasfemias de Goliat contra Dios, David no ve un gigante invencible, sino una oportunidad para glorificar al Señor. Rechazando la armadura pesada de Saúl, que representa la sabiduría humana de fuerza bruta, David elige 5 piedras lisas del arroyo y su honda, confiando en la sabiduría divina que le había dado victoria sobre leones y osos en el desierto. Con una sola piedra derriba al gigante, cortando su cabeza con su propia espada, demostrando que la batalla es del Señor. Esta confrontación no es mera aventura heroica, es una revelación vívida de cómo la sabiduría de Dios transforma el temor en fe audaz, convirtiendo lo que parece una derrota segura en un triunfo eterno. Querido oyente, en tu vida llena de gigantes personales, esos obstáculos que te han hecho sufrir intensamente, como adicciones que te atan desde años, o crisis financieras que amenazan con derrumbar tu hogar, ¿no has sentido ese mismo paralizante miedo que atenazaba a los israelitas? Imagina, has enfrentado diagnósticos médicos que parecen invencibles, como una enfermedad crónica que roba tu energía diaria, o relaciones tóxicas que burlan tu paz como Goliat burlaba a Israel. La sabiduría del mundo te ofrecería armaduras pesadas, terapias costosas, consejos superficiales o escapes temporales. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta que buscas con anhelo en tus oraciones nocturnas, te invita a despojarte de lo convencional y armarte con lo simple pero poderoso: fe en el Dios que pelea por ti. Reflexionemos empáticamente. Tú,
que has caminado por valles de sufrimiento donde la pérdida de un empleo te dejó en la incertidumbre, o el duelo por un familiar te sumió en oscuridad, eres como David en ese valle. No necesitas ser un guerrero entrenado. Tu historia de devoción, forjada en lágrimas y rodillas dobladas, es tu onda. La sabiduría divina te enseña a elegir piedras de tu pasado, lecciones de fidelidad en pruebas menores, para enfrentar al gigante actual. Filosóficamente consideremos esto. En un mundo que valora la fuerza visible, Dios revela que la verdadera sabiduría reside en la dependencia total de Él, invirtiendo el paradigma humano donde el débil se convierte en fuerte. ¿No es esto intrigante? El enigma aquí es por qué David vio oportunidad donde otros veían derrota, porque su corazón, moldeado en soledad con Dios, discernía la realidad espiritual detrás de la física. En tu jornada marcada por rechazos que han herido tu autoestima o soledad que te envuelve como una niebla, esta sabiduría disipa el miedo, recordándote que tus batallas no son contra carne y sangre, sino contra principados que Dios ya ha vencido. Creativamente, pintemos esta sabiduría como un arquitecto celestial que diseña victorias con materiales humildes. David no confió en su habilidad, recordó las deliverances pasadas, declarando: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de la mano de este filisteo. Tú, amado, has tenido tus leones y osos, pruebas superadas por gracia, como salir de una depresión profunda mediante oración persistente, o reconciliarte con un ser querido después de años de distanciamiento. Usa esa sabiduría para enfrentar el Goliat de hoy, quizá una decisión vital sobre mudarte por fe o confrontar un pecado arraigado. Siente cómo te identifica. Eres el protagonista, no un espectador. Dios te habla directamente, diciendo que su sabiduría te equipa para derribar gigantes que han aterrorizado tu alma por demasiado tiempo. Esta es la señal divina que buscas. En medio de tus sufrimientos, como noches de insomnio orando por hijos rebeldes, Dios te susurra estrategias celestiales que el mundo no comprende. Vayamos más allá en esta prédica pastoral. Con empatía por tu dolor acumulado, te digo que la confrontación de David nos motiva a actuar con coraje sabio, no impulsivo. Has sufrido abandonos que te hacen dudar del amor, opresiones laborales que agotan tu espíritu. La sabiduría de Dios te guía a responder no con ira, sino con proclamaciones de fe, como David lo hizo. Esta verdad transforma tu realidad. En lugar de huir del gigante, lo enfrentas recordando quién es tu Dios, convirtiendo tu valle de Ela en un altar de victoria. Hermano, hermana, que has llorado por bendiciones demoradas, aquí está la esperanza. La sabiduría divina no solo derriba al enemigo, sino que eleva tu testimonio, inspirando a otros en su sufrimiento. Al reflexionar en esto, te invito a pausar y comentar abajo algo relacionado. Comparte una piedra de tu pasado que Dios usó para una victoria pequeña y cómo podría aplicarse hoy. Esto fomenta nuestra comunidad de fe. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, dale me gusta ahora. Es una forma de afirmar que la sabiduría de Dios está obrando en ti. Bien hecho por interactuar así. Continuando esta conexión, nota cómo la sabiduría en la batalla de David nos lleva a explorar cómo se manifiesta en la administración de recursos en tiempos de escasez, guiándonos al siguiente relato donde un profeta y una viuda descubren provisiones milagrosas a través de obediencia sabia. Mantén tu espíritu atento, porque cada capa desvela más de esa respuesta transformadora que anhelas. 4. La sabiduría de Dios en la provisión milagrosa para la viuda de Sarepta. Siguiendo esa invitación a explorar cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en la administración de recursos durante épocas de escasez,
guiándonos directamente al relato donde un profeta y una viuda descubren provisiones milagrosas a través de la obediencia. Permíteme sumergirte en un episodio de fe radical que ilumina cómo el Señor multiplica lo escaso cuando confiamos en su dirección eterna. En Primer Reyes 17, 8-16, durante una sequía devastadora decretada por Dios como juicio sobre la idolatría de Israel bajo el rey Acab, el profeta Elías es enviado por el Señor a Sarepta, una ciudad fenicia fuera de las fronteras israelitas. Allí encuentra a una viuda gentil, una mujer marginada y empobrecida, recolectando leña para preparar una última comida para ella y su hijo, un poco de harina en una vasija y aceite en una botella, suficiente solo para un pan final antes de morir de hambre. Elías, guiado por la sabiduría divina, le pide primero que le prepare un panecillo a él, prometiendo en nombre de Jehová que la harina no escasearía ni el aceite se agotaría hasta que la lluvia volviera. La viuda, en un acto de obediencia audaz, pese a su desesperación, prioriza la palabra del profeta y milagrosamente los suministros se renuevan día tras día, sosteniendo a los tres hasta el fin de la hambruna. Esta narrativa no es solo un milagro aislado, es una profunda lección sobre cómo la sabiduría de Dios transforma la escasez en abundancia cuando alineamos nuestras acciones con su voluntad, incluso en medio de la aparente imposibilidad. Amado oyente, en tu propia travesía marcada por períodos de escasez que han probado tu fe hasta el límite, como tiempos de desempleo prolongado que han agotado tus ahorros, obligándote a elegir entre pagar facturas o alimentar a tu familia, ¿no has sentido esa misma desesperación que embargaba a la viuda? Imagina, has enfrentado temporadas donde la nevera se vacía simbólicamente, no solo de comida, sino de esperanza, quizás tras una crisis económica familiar agravada por deudas médicas de un tratamiento prolongado o la soledad de criar hijos solos después de un divorcio doloroso. La sabiduría humana te sugeriría acaparar lo poco que queda, priorizarte a ti mismo en un instinto de supervivencia egoísta o desesperarte en quejas amargas. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta elusiva que has buscado en tus clamores matutinos, te invita a un paradigma inverso: dar primero, obedecer en lo pequeño y confiar en que Él multiplica lo restante. Reflexionemos con empatía, tú que has soportado hambrunas emocionales donde el gozo parece agotarse como el aceite de la viuda, tal vez lidiando con una ansiedad crónica que surge de traumas pasados, o la escasez de amistades genuinas en una comunidad distante. Eres invitado a ver en esta historia un espejo de tu potencial divino. La viuda no era israelita, era una outsider, como muchos de nosotros nos sentimos en momentos de duda, cuestionando si Dios nos ve en nuestra marginalidad. Sin embargo, su obediencia, guiada por la sabiduría que Elías transmitía, desató el milagro. Filosóficamente, contemplemos esto. La sabiduría divina desafía la lógica de la conservación humana, proponiendo que la generosidad en la escasez es la semilla de la provisión eterna, recordándonos que el universo de Dios opera en principios de multiplicación espiritual, no de sustracción material. El enigma radica en por qué la obediencia precede al milagro, porque purifica el corazón, alineándolo con el proveedor infinito. En tu vida, forjada en sufrimientos como la pérdida de un hogar por circunstancias imprevistas o la batalla contra una adicción que consume recursos emocionales, esta sabiduría resuelve el dilema al susurrarte: da primero de lo que tienes y yo supliré. Creativamente, imaginemos la sabiduría de Dios como un manantial oculto en el desierto de la necesidad, que brota cuando cavamos con fe. La viuda no cuestionó la promesa, actuó y el aceite fluyó incesantemente.
Tú has tenido tus vasijas casi vacías, momentos donde un salario mínimo apenas alcanza o donde el apoyo espiritual parece escaso en una iglesia lejana. Usa esta sabiduría para administrar. En lugar de aferrarte a lo poco, ofrécelo en servicio, quizá donando tiempo a un ministerio pese a tu agotamiento, o compartiendo palabras de aliento con un vecino sufriente. Siente la conexión personal. Eres la protagonista, no una espectadora pasiva. Dios te habla a través de esta viuda, afirmando que tus escaseces actuales son portales para milagros, como las señales que has pedido en oración por estabilidad financiera o sanidad relacional. Esta es tu señal divina. En medio de noches donde el hambre espiritual te despierta, Dios promete renovación si obedeces su voz sabia. Adentrándonos más en esta prédica pastoral, con calidez por tus batallas acumuladas, te digo que la provisión para la viuda nos motiva a confiar en la sabiduría divina para la mayordomía diaria. Has sufrido escaseces que te han hecho dudar de la provisión de Dios, como cuidar a padres ancianos con recursos limitados, o enfrentar inflación que erosiona tu presupuesto. La sabiduría de Dios te guía a priorizar lo eterno, obedecer sus indicaciones, como compartir con el necesitado y ver cómo Él multiplica. Esta verdad no solo llena vasijas, restaura almas, convirtiendo tu hambruna en festín de fe. Hermano, hermana, que has clamado por abundancia en medio de la aridez, aquí radica la esperanza. La sabiduría divina transforma tu última comida en sustento perpetuo, elevando tu testimonio para inspirar a otros en su penuria. Al meditar en esto, te acompaño en tu sendero, recordándote que el Espíritu Santo revela estas capas, preparándote para el próximo vislumbre donde la sabiduría se despliega en la restauración de lo perdido, llevándonos a un profeta que revive a un hijo muerto mediante oración persistente. Quédate atento, pues cada revelación edifica sobre la anterior, acercándote a esa respuesta integral que tu espíritu anhela. 5. La sabiduría de Dios en la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Adentrándonos en esa promesa de restauración de lo perdido, llevándonos directamente a un profeta que revive a un hijo muerto mediante oración persistente, permíteme ahora elevar tu espíritu hacia un clímax de fe donde la sabiduría divina no solo provee lo material, sino que conquista la muerte misma, restaurando la vida en su forma más milagrosa. En 1 Reyes 17:24, justo después de que la provisión milagrosa sostuviera a la viuda, a su hijo y a Elías durante la hambruna, una tragedia inesperada golpea. El hijo de la viuda enferma gravemente y muere, dejando de respirar. La mujer devastada acusa a Elías de traer juicio sobre su casa, recordándole sus pecados pasados. Elías, en lugar de resignarse o debatir, toma al niño en sus brazos, lo lleva a su aposento superior, un lugar de intimidad con Dios, y se postra sobre él 3 veces, clamando al Señor con una oración ferviente. «Oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Dios escucha, revive al muchacho, y Elías lo devuelve a su madre, quien entonces declara: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Este acto no solo restaura una vida física, sino que confirma la autoridad divina de Elías y convierte a la viuda en testigo de la soberanía de Jehová sobre la vida y la muerte. Esta resurrección no es un mero evento sobrenatural, es una ilustración profunda de cómo la sabiduría de Dios despliega poder restaurador en medio de las pérdidas más irreparables, convirtiendo el lamento en alabanza cuando nos alineamos con su intervención persistente. Querido oyente,
En tu trayectoria espiritual salpicada de muertes simbólicas, pérdidas que han rasgado tu alma, como el fallecimiento de sueños largamente atesorados o la ruptura de lazos familiares que parecían eternos, ¿no has clamado en agonía similar a la de esa viuda? Visualiza. Has experimentado la muerte de una carrera prometedora truncada por circunstancias injustas, dejando un vacío de propósito que te sume en desesperación, o la partida prematura de un amigo cercano que te hace cuestionar la justicia divina. La sabiduría humana respondería con resignación fatalista, terapias para procesar el duelo o intentos vanos de revivir lo perdido con esfuerzos propios. Sin embargo, la sabiduría de Dios, esa clave transformadora que has anhelado en tus vigilias de oración, te convoca a una oración tenaz, a postrarte en intimidad con Él, confiando en que Él puede infundir vida nueva en lo que parece irremediablemente muerto. Con empatía profunda por tus cicatrices, reflexionemos. Tú, que has soportado resurrecciones emocionales pendientes, como revivir un matrimonio al borde del abismo tras infidelidades que han herido profundamente, o restaurar la salud mental después de episodios de depresión que te han hecho sentir sin aliento espiritual, encuentras en Elías un modelo de sabiduría activa. Él no se limitó a palabras, se involucró físicamente, simbolizando cómo Dios nos invita a postrarnos sobre nuestras pérdidas, cubriéndolas con oración intercesora. Filosóficamente, meditemos en esto. La sabiduría divina trasciende la barrera entre vida y muerte, proponiendo que lo que muere en el plano terrenal puede renacer en el eterno, desafiando nuestra percepción limitada del final. El misterio reside en por qué la oración debe ser persistente, como las 3 postraciones de Elías, porque refina nuestra fe, alineándola con el tiempo divino, y transforma nuestra duda en declaración, como la de la viuda. En tu existencia, moldeada por sufrimientos como la infertilidad que mata esperanzas de familia o la bancarrota que entierra estabilidad financiera, esta sabiduría resucita lo inanimado al susurrarte, clama a mí y yo responderé. Creativamente, concebamos la sabiduría de Dios como un aliento vital que infla pulmones espirituales inertes, similar a cómo Elías se extendió sobre el niño. La viuda había perdido todo, su fe naciente se tambaleaba, pero la resurrección no solo devolvió a su hijo, sino que solidificó su creencia en Jehová. Tú has tenido tus hijos muertos, aspiraciones juveniles sepultadas por fracasos repetidos o relaciones filiales rotas por malentendidos acumulados. Aplica esta sabiduría. En lugar de enterrar el dolor, llévalo al aposento superior de la oración privada, clamando por restauración. Siente la identificación personal. Eres el protagonista en esta narrativa divina. Dios te dirige estas palabras, afirmando que tus pérdidas actuales son oportunidades para milagros, como las señales que has suplicado en momentos de crisis, tales como enfermedades que amenazan vidas queridas o aislamiento que mata a la comunidad. Esta es tu confirmación celestial. En las madrugadas donde el grief te asfixia, Dios promete revivir lo que yace sin aliento si perseveras en sabiduría orante. Profundizando en esta enseñanza pastoral, con calidez motivadora por tus pruebas superadas, te aseguro que la resurrección del Hijo nos impulsa a buscar la sabiduría divina para intervenciones audaces en lo imposible. Has padecido muertes que te han hecho dudar de la bondad de Dios, como la disolución de un ministerio personal por oposiciones inesperadas, o la erosión de la autoestima tras abusos pasados. La sabiduría de Dios te orienta a interceder con fe, no pasividad, y ver cómo Él restaura. Esta verdad no meramente consuela, revitaliza espíritus, convirtiendo tu valle de huesos secos en un ejército vivo, elevando tu testimonio para alentar a otros en su aflicción.
Hermano, hermana, que has implorado por renacimientos en medio de la oscuridad, he aquí la promesa. La sabiduría divina no solo sostiene, sino que resucita, infundiendo vida eterna en tus áreas muertas y preparándote para glorificarle en victoria. Te acompaño en este camino, recordándote que el Espíritu Santo desenvuelve estas verdades, listándote para el subsiguiente destello donde la sabiduría se revela en la confrontación profética contra la idolatría, dirigiéndonos a un monte donde el fuego divino desciende para vindicar la verdad. Permanece en sintonía, ya que cada capa construye hacia esa respuesta holística que tu alma desea. 6. La sabiduría de Dios en la confrontación de Elías en el Monte Carmelo, elevándonos hacia esa confrontación profética contra la idolatría, dirigiéndonos directamente a un monte donde el fuego divino desciende para vindicar la verdad. Permíteme ahora encender tu imaginación con un drama celestial que ilustra cómo la sabiduría de Dios expone la falsedad y afirma su soberanía en medio de una nación dividida por creencias erróneas. En 1 Reyes 18, 20, 40, Israel languidece bajo la influencia de la reina Jezabel y sus profetas de Baal, adorando ídolos que prometen fertilidad y prosperidad, pero entregan solo sequía espiritual y física. Elías, el profeta solitario, convoca al pueblo y a los 450 profetas de Baal al Monte Carmelo para un desafío definitivo: preparar 2 altares con toros sacrificados, uno para Baal y otro para Jehová, y orar para que el Dios verdadero responda con fuego del cielo. Los profetas de Baal claman desde la mañana hasta la tarde, cortándose y gritando en vano, mientras Elías los observa con sabiduría irónica, sugiriendo que su Dios quizás esté dormido o de viaje. Luego, Elías reconstruye el altar de Jehová con 12 piedras representando las tribus, cava una zanja alrededor, empapa el sacrificio con agua 3 veces para eliminar cualquier duda de truco humano y ora una plegaria simple y confiada. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Inmediatamente, fuego desciende del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y hasta el agua, llevando al pueblo a postrarse y declarar: Jehová es el Dios. Elías, guiado por esta sabiduría, ordena la ejecución de los falsos profetas, purificando la nación. Este enfrentamiento no es solo un espectáculo de poder, es una revelación magistral de cómo la sabiduría de Dios diseña estrategias para desmantelar ídolos modernos y restaurar la adoración pura, convirtiendo la duda colectiva en convicción unánime. Querido oyente, en tu propio monte de decisiones, donde ídolos sutiles compiten por tu lealtad, como el materialismo que promete seguridad pero deja tu alma árida, o las opiniones culturales que diluyen tu fe en un mar de relativismo, ¿no has sentido esa misma división interna que plagaba a Israel? Piensa en ello. ¿Has lidiado con ídolos personales que han causado sufrimiento profundo? Tal vez la adicción a las redes sociales que consume tu tiempo de oración, robándote paz y fomentando envidias, que agravan tu aislamiento emocional, o la idolatría del éxito profesional que te ha llevado a descuidar tu familia, resultando en relaciones fracturadas y noches de remordimiento. La sabiduría humana te animaría a compromisos tibios, a coexistir con estos Baales modernos en nombre de la tolerancia o la comodidad. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta luminosa que has perseguido en tus momentos de confusión espiritual, te llama a un desafío audaz: erigir altares de verdad en tu vida, saturarlos con la agua de la humildad para que solo Él reciba la gloria, y orar por fuego divino que consuma lo falso. Con calidez pastoral por tus luchas, meditemos juntos. Tú, que has escalado montes de adversidad donde la idolatría ha infiltrado tu devoción, cómo priorizar el entretenimiento sobre la palabra,
lo que ha exacerbado tu ansiedad en tiempos de incertidumbre laboral o idolatrar opiniones políticas que dividen tu comunidad de fe, encuentras en Elías un paradigma de confrontación sabia. Él no actuó impulsivamente. Preparó el terreno con precisión, exponiendo la impotencia de Baal antes de invocar a Jehová. Filosóficamente, consideremos esto. La sabiduría divina orquesta contrastes dramáticos para revelar verdades eternas, proponiendo que la verdadera adoración surge no de rituales vacíos, sino de una dependencia total que invita al fuego purificador. El enigma yace en por qué Elías empapó el altar, para eliminar dudas, simbolizando cómo Dios usa nuestras vulnerabilidades, tus sufrimientos acumulados, como pérdidas financieras que te han hecho dudar de su provisión, para magnificar su poder, convirtiendo tu Carmelo personal en un testimonio irrefutable. En tu camino, esculpido por dolores como la traición de amigos que te han dejado sintiéndote solo en la batalla, esta sabiduría desmantela ídolos al susurrarte: elige hoy a quién servirás, y yo enviaré fuego. Creativamente, visualicemos la sabiduría de Dios como un director celestial que escenifica duelos espirituales para el despertar colectivo. Los profetas de Baal se agotaron en vano. Elías oró brevemente y el fuego cayó. Tú has tenido tus altares empapados, situaciones donde todo parece en contra, como enfrentar discriminación por tu fe en un entorno hostil, o batallar contra enfermedades que desafían tu confianza en la sanidad divina. Aplica esta sabiduría. En lugar de gritar en frustración, prepara tu corazón con obediencia, ora con fe sencilla y observa cómo Dios consume lo falso, quizá liberándote de hábitos destructivos que han perpetuado tu ciclo de dolor. Siente cómo te posiciona como protagonista. Dios te habla a través de este monte, confirmando que tus ídolos actuales son oportunidades para victoria, como las señales que has implorado en oración por claridad en decisiones vitales, tales como cambiar de carrera por vocación espiritual o reconciliarte con parientes distanciados. Esta es tu vindicación divina. En las cumbres de tu duda, donde el silencio de ídolos resuena, Dios promete fuego que afirma su señorío. Adentrándonos en esta reflexión motivadora, con empatía por tus pruebas que han forjado tu resiliencia, te afirmo que la confrontación en Carmelo nos impulsa a invocar la sabiduría divina para batallas ideológicas cotidianas. Has sufrido divisiones que te han herido, como conflictos doctrinales en tu círculo que erosionan la unidad, o la tentación de ídolos financieros que prometen alivio, pero entregan esclavitud. La sabiduría de Dios te equipa para desafiarlos. Reconstruye altares de oración diaria, satúralos con sacrificio personal y clama por intervención. Esta verdad no solo expone falsedades, unifica corazones, convirtiendo tu monte de contienda en un pico de adoración, elevando tu testimonio para guiar a otros perdidos en idolatría. Hermano, hermana, que has anhelado fuego en tu fe tibia, aquí está la promesa. La sabiduría divina no solo confronta, sino que consume y restaura, infundiendo pasión eterna en tus áreas divididas y preparándote para el siguiente fulgor, donde la sabiduría se manifiesta en la perseverancia ante la persecución, conduciéndonos a un profeta que huye al desierto, pero encuentra renovación divina. Si estás disfrutando este contenido que ilumina la sabiduría de Dios en tus batallas, dale me gusta ahora para afirmar tu gozo y ayudar a que esta palabra llegue a más corazones. Además, comenta abajo una pregunta relacionada con el tema, como ¿cuál ídolo moderno has confrontado con la sabiduría de Dios para fomentar reflexión y debate en nuestra comunidad? Anímate a participar activamente. Tu voz enriquece nuestra fe compartida. Mantén el fuego encendido, porque cada revelación nos acerca a esa respuesta completa que transforma. 7.
la sabiduría de Dios en la renovación de Elías en el desierto. Avanzando hacia esa manifestación de la sabiduría en la perseverancia ante la persecución, conduciéndonos directamente a un profeta que huye al desierto, pero encuentra renovación divina. Permíteme ahora descender contigo a un valle de desaliento, donde el agotamiento espiritual se encuentra con la tierna restauración de Dios, revelando cómo su sabiduría sostiene al fatigado guerrero de la fe. En 1 Reyes 19:1-18, inmediatamente después del triunfo en el Monte Carmelo, Elías recibe una amenaza mortal de la reina Jezabel, quien jura matarlo por haber ejecutado a sus profetas de Baal. Abrumado por el miedo y la fatiga acumulada de años de ministerio solitario, Elías huye al desierto de Berseba, dejando atrás a su siervo y viajando un día entero más allá, donde se sienta bajo un enebro y ora por la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Agotado, se duerme, pero un ángel lo despierta 2 veces, proporcionándole pan cocido sobre piedras calientes y agua, instándolo a comer porque el camino es demasiado largo para ti. Fortalecido, Elías viaja 40 días y noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios, donde se refugia en una cueva. Allí, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta vierte su frustración, sintiéndose solo en su celo por Jehová. Entonces, Dios manifiesta su presencia no en el viento fuerte que rompe montañas, ni en el terremoto que sacude la tierra, ni en el fuego abrasador, sino en un silbo apacible y delicado. En esa voz suave, Dios comisiona a Elías con nuevas tareas: ungir reyes y a Eliseo como su sucesor, revelando que hay 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal. Renovado, Elías regresa a su misión. Esta renovación no es un simple respiro, es una demostración exquisita de cómo la sabiduría de Dios administra cuidado personalizado en momentos de crisis existencial, transformando el desierto de la desesperación en un oasis de propósito renovado. Amado oyente, en tus propios desiertos emocionales, donde la persecución, ya sea de dudas internas, oposiciones familiares o presiones sociales que ridiculizan tu fe, te ha llevado al borde del colapso, ¿no has susurrado oraciones similares a las de Elías pidiendo que termine el sufrimiento? Contempla, has atravesado períodos de burnout espiritual, quizás después de servir incansablemente en tu iglesia local solo para enfrentar críticas que te hacen sentir isolated, o lidiando con persecuciones sutiles en tu trabajo donde defender principios bíblicos te cuesta ascensos y amistades. La sabiduría humana prescribiría descanso autoimpuesto, terapias de autoayuda o incluso abandono de la lucha por preservación personal. Sin embargo, la sabiduría de Dios, esa respuesta sutil que has anhelado en tus horas más bajas, te envía ángeles de provisión, palabras de aliento oportunas, un versículo que ilumina tu mente o un sueño reparador, para fortalecerte en el viaje largo que aún te espera. Con empatía por tus desiertos transitados, reflexionemos, tú, que has huido a cuevas de aislamiento tras victorias que parecieron costarte todo, como superar una adicción solo para enfrentar recaídas tentadoras, o liderar un grupo de estudio bíblico que se disuelve por indiferencia ajena. Hallas en Elías un reflejo de tu vulnerabilidad profética. Dios no lo reprendió por su huida, en cambio, lo interrogó gentilmente, invitándolo a verbalizar su dolor, y luego reveló su presencia en lo apacible, no en lo espectacular. Filosóficamente, ponderemos esto. La sabiduría divina elige el susurro sobre el estruendo para enseñar que la verdadera renovación surge de la quietud interna, desafiando nuestra expectativa de manifestaciones dramáticas y proponiendo que el desierto es el aula donde aprendemos dependencia absoluta.
El misterio se desenvuelve en por qué Dios permite el agotamiento, para despojar falsas fortalezas como el orgullo de Elías en su soledad y revelar reservas ocultas de fieles, recordándote que no estás solo en tu persecución, sea por creencias en un entorno secular o por batallas contra pecados que te persiguen como Jezabel. En tu narrativa, esculpida por aflicciones como la persecución de familiares no creyentes que cuestionan tu devoción o presiones económicas que te hacen dudar de tu llamado, esta sabiduría renueva al susurrarte: levántate y come, porque el camino es largo. Creativamente, imaginemos la sabiduría de Dios como un cartógrafo celestial que redibuja mapas en el desierto, convirtiendo rutas de escape en senderos de encuentro. Elías comió pan angelical. Tú recibes maná diario en la palabra que nutre tu espíritu exhausto. Has tenido tus enebros, momentos de rendición bajo el peso de enfermedades crónicas que te fatigan físicamente o conflictos relacionales que drenan tu energía emocional. Implementa esta sabiduría. En lugar de permanecer en la cueva de autocompasión, escucha la voz apacible en la meditación, permitiendo que Dios te comisione de nuevo, quizá a reconciliar una amistad rota o a iniciar un ministerio online para los isolated. Siente la protagonización. Dios te dirige este mensaje afirmando que tus persecuciones actuales son preludios a renovaciones, como las señales que has rogado en oración por fuerza renovada, tales como vigor para cuidar a un cónyuge enfermo o claridad en medio de acoso laboral por tu testimonio. Esta es tu renovación divina. En los desiertos donde el silencio grita, Dios promete susurros que revitalizan tu misión. Profundizando en esta prédica pastoral con motivación cálida por tus perseverancias pasadas, te aseguro que la renovación de Elías nos urge a buscar la sabiduría divina en la quietud post-persecución. Has soportado vientos de oposición que rompen tus planes, como mudanzas forzadas por circunstancias que desestabilizan tu rutina espiritual o terremotos emocionales tras diagnósticos inesperados. La sabiduría de Dios te guía a discernir su voz en lo delicado, un himno que trae paz, una conversación casual que confirma dirección. Esta verdad no solo restaura fuerzas, reorienta visiones, convirtiendo tu desierto en Horeb de revelación, elevando tu testimonio para consolar a otros perseguidos. Hermano, hermana, que has anhelado susurros en tu tormenta, he aquí la promesa. La sabiduría divina no solo sostiene, sino que susurra comisiones nuevas, infundiendo vigor eterno en tus fatigas y preparándote para el próximo resplandor, donde la sabiduría se despliega en la sucesión profética, llevándonos a un manto transferido que simboliza legado divino. Mantén tu oído afinado, pues cada capa nos aproxima a esa respuesta abarcadora que restaura tu alma. 8. La sabiduría de Dios en la transferencia del manto a Eliseo, desplegándose ahora en esa sucesión profética, llevándonos directamente a un manto transferido que simboliza legado divino. Permíteme elevar tu visión a un momento de transición celestial donde la sabiduría de Dios orquesta el paso de antorcha espiritual, asegurando que su obra continúe ininterrumpida a través de generaciones fieles. En Reyes 2:1-18, Elías, el profeta renovado que encontramos en el desierto, sabe que su tiempo en la tierra concluye y que Dios lo llevará en un torbellino al cielo. Acompañado por su discípulo Eliseo, quien ha servido lealmente a su lado, viajan de Gilgal a Betel, luego a Jericó y al Jordán. En cada parada, compañías de profetas advierten a Eliseo de la inminente partida de su maestro, pero él responde con determinación: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Elías, probando la lealtad de Eliseo, divide las aguas del Jordán con su manto, cruzando en seco. Una vez al otro lado, pregunta a Eliseo qué desea antes de partir.
El discípulo pide una doble porción del espíritu de Elías, no por ambición, sino por humildad ante la magnitud de la tarea. Elías responde que si ve su ascensión, se concederá. De repente, un carro de fuego con caballos de fuego separa a los dos, y Elías es llevado en un torbellino. Eliseo clama: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Rasga sus vestiduras en duelo, toma el manto caído de Elías, golpea las aguas del Jordán preguntando: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas se dividen nuevamente, confirmando la transferencia del poder. Cruzando de vuelta, los profetas lo reconocen como sucesor, y Eliseo comienza su ministerio con milagros que duplican los de su mentor. Esta transferencia no es un mero cambio de liderazgo, es una ilustración sublime de cómo la sabiduría de Dios diseña legados intergeneracionales, multiplicando su unción en aquellos que perseveran en discipulado fiel, convirtiendo finales en comienzos explosivos de mayor impacto. Querido oyente, en tus propias transiciones vitales, donde el legado parece tambalearse, como cuando un mentor espiritual parte, dejando un vacío en tu guía, o cuando enfrentas el fin de una era personal marcada por pérdidas que te obligan a asumir roles inesperados. ¿No has anhelado esa misma confirmación divina que recibió Eliseo? Imagina, has navegado cambios profundos, quizás la jubilación forzada que te hace cuestionar tu propósito acumulado, o la partida de un líder de iglesia que te ha discipulado, intensificando tu sensación de orfandad espiritual en medio de sufrimientos como enfermedades familiares que demandan tu liderazgo. La sabiduría humana sugeriría aferrarte a lo familiar, resistir el cambio por miedo al fracaso, o buscar sucesores basados en apariencias externas. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta multiplicadora que has buscado en tus transiciones turbulentas, te invita a pedir audazmente una doble porción, no de poder egoísta, sino de espíritu para continuar la obra, y a tomar el manto de responsabilidad con fe, golpeando las aguas de obstáculos para verlas partir. Con calidez por tus legados en formación, reflexionemos, tú, que has persistido en discipulado pese a desiertos personales, como servir en ministerios humildes mientras lidias con rechazos que minan tu confianza, o educar a hijos en la fe en un mundo hostil que los tienta con secularismo. Encuentras en Eliseo un eco de tu tenacidad. Él no abandonó a Elías, permaneció, y la sabiduría divina lo recompensó con herencia amplificada. Filosóficamente, contemplemos esto. La sabiduría de Dios ve el fin como semilla de multiplicación, proponiendo que legados verdaderos florecen en la humildad del sucesor, desafiando nuestra noción de terminación y revelando que el torbellino de cambios es vehículo para ascensión espiritual. El enigma radica en por qué Eliseo pidió doble, porque reconoció la vastedad de la misión, simbolizando cómo Dios usa nuestras transiciones, tus sufrimientos acumulados, como viudez que te fuerza a ser pilar familiar o mudanzas que rompen rutinas espirituales, para equiparnos con mayor unción, convirtiendo tu Jordán de barreras en caminos abiertos. En tu historia, forjada por dolores como la infertilidad que redefine tu legado o bancarrotas que prueban tu mayordomía, esta sabiduría lega al susurrarte: toma el manto y golpea, yo confirmaré tu llamado. Creativamente, pintemos la sabiduría de Dios como un tejedor eterno que entreteje mantos de unción a través de hilos generacionales. Eliseo vio la ascensión. Tú ves señales en transiciones, un sueño profético, una palabra confirmatoria de un hermano en fe. Has tenido tus carros de fuego, momentos donde mentores parten, dejando mantos como Biblias heredadas o consejos grabados en tu corazón. Aplica esta sabiduría. En lugar de lamentar el fin, pide doble porción en oración, asumiendo roles con audacia.
quizá liderando un estudio bíblico online para los dispersos o mentoreando jóvenes en tu comunidad. Siente la centralidad. Eres el sucesor divino. Dios te habla mediante este manto, afirmando que tus transiciones son portales para multiplicación, como las señales rogadas en oración por dirección en nuevos capítulos, tales como carreras vocacionales o reconciliaciones familiares. Esta es tu herencia celestial. En los torbellinos donde el pasado se eleva, Dios promete doble espíritu para tu futuro. Adentrándonos en esta enseñanza pastoral, con motivación por tus perseverancias en transiciones, te afirmo que la transferencia a Eliseo nos impulsa a abrazar la sabiduría divina para herencias espirituales. Has soportado finales que duelen, como el cierre de amistades tóxicas que dejan vacíos, o la terminación de empleos que alteran tu provisión. La sabiduría de Dios te guía a persistir en discipulado, pedir audazmente y actuar con el manto recibido, viendo milagros duplicados. Esta verdad no solo transfiere poder, multiplica impactos, convirtiendo tu transición en testimonio de continuidad divina, elevando tu legado para bendecir generaciones. Hermano, hermana, que has anhelado doble unción en tus cambios, he aquí la promesa. La sabiduría divina no solo concluye capítulos, sino que amplifica espíritus, infundiendo herencia eterna en tus sucesiones y preparándote para el subsiguiente brillo donde la sabiduría se revela en la purificación de un rey arrogante, guiándonos a un leproso que encuentra sanidad mediante obediencia humilde. Si este mensaje sobre legados te ha impactado profundamente, dale me gusta ahora para mostrar que resuena en tu corazón. Comenta algo significativo como he recibido mi doble porción para compartir lo aprendido, y comparte este video con alguien que necesite esta palabra de transición divina. Imagina el impacto. Tu acción podría ser el manto que cae sobre un alma en crisis, transformando sus desiertos en ríos de bendición para muchos más. Tu participación difunde esta sabiduría eterna. Permanece conectado, porque cada revelación nos acerca a esa respuesta plena que renueva tu legado. 9. La sabiduría de Dios, en la sanidad de Naamán el sirio. Revelándose ahora en esa purificación de un rey arrogante, guiándonos directamente a un leproso que encuentra sanidad mediante obediencia humilde. Permíteme sumergirte en un relato de transformación radical donde la sabiduría de Dios humilla el orgullo humano para elevar la fe genuina, demostrando que su camino a la sanidad pasa por la rendición total ante instrucciones aparentemente simples. En 2 de Reyes 5:1-19 conocemos a Naamán, el valiente comandante del ejército sirio, un hombre de gran renombre y favor ante su rey, pero afligido por la lepra, una enfermedad incurable que lo marcaba social y físicamente, simbolizando impureza y aislamiento en la antigüedad. Una joven israelita cautiva, sirvienta de su esposa, le habla de Eliseo, el profeta en Samaria que podría sanarlo. Naamán, cargado de regalos opulentos y una carta del rey de Siria, viaja a Israel esperando un ritual grandioso. Quizás que Eliseo invocara a Dios con gestos dramáticos, tocara su lepra o realizara un espectáculo digno de su estatus. En cambio, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Envía un mensajero con una orden sencilla: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se enfurece, ofendido por la simplicidad. ¿No son los ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? ¿Por qué no un gesto más digno? Sus siervos, con sabiduría humilde, lo persuaden. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Naamán obedece. Se sumerge 7 veces en el Jordán lodoso y su piel se restaura como la de un niño. Humillado y transformado, regresa a Eliseo declarando: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
ofreciendo sacrificios solo a Jehová desde entonces. Esta sanidad no es solo un milagro físico, es una lección profunda sobre cómo la sabiduría de Dios prescribe remedios que desafían el ego, purificando no solo el cuerpo, sino el espíritu, convirtiendo la arrogancia en adoración y la duda en devoción inquebrantable. Amado oyente, en tus propias batallas contra lepra espiritual, aquellas aflicciones crónicas que te han aislado, como enfermedades persistentes que drenan tu vitalidad o pecados arraigados que manchan tu comunión con Dios. No has esperado soluciones grandiosas solo para encontrar que Dios te dirige a lo humilde y cotidiano. Visualiza, has lidiado con impurezas emocionales, quizás resentimientos acumulados de injusticias laborales que te han hecho sentir marcado y excluido, o adicciones sutiles como el perfeccionismo que te impide aceptar gracia, exacerbando tu sufrimiento en soledad. La sabiduría humana te ofrecería remedios complejos, terapias elaboradas, rituales autoimpuestos o búsquedas de curanderos modernos que prometen espectáculos. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta purificadora que has invocado en tus clamores por sanidad integral, te insta a la obediencia simple. Sumergirte repetidamente en ríos de su palabra, como oraciones diarias o actos de humildad que parecen insignificantes, pero que lavan capas de orgullo acumulado. Con empatía por tus impurezas enfrentadas, meditemos, tú, que has sido comandante en áreas de tu vida, tal vez exitoso en tu profesión pero leproso en el alma, por estrés que erosiona tu paz familiar, o devoto en apariencia pero aislado por juicios internos que te separan de la comunidad, encuentras en Naamán un retrato de tu lucha interna. Él esperó grandeza. Dios le dio simplicidad para quebrantar su ego. Filosóficamente, consideremos esto. La sabiduría divina elige lo modesto para magnificar su gloria, proponiendo que la verdadera purificación surge de la sumisión, no de la autosuficiencia, desafiando nuestra idolatría del espectáculo y revelando que el número 7, símbolo de completitud divina, representa la perseverancia en lo ordinario. El misterio se devela en por qué el Jordán, un río turbio, para simbolizar cómo Dios usa lo despreciado, tus sufrimientos humillantes, como fracasos públicos que te han marcado, o rechazos románticos que te han hecho sentir impuro, para restaurar pureza infantil, convirtiendo tu lepra en testimonio de su poder. En tu trayectoria, tallada por dolores como discapacidades que limitan tu ministerio o calumnias que manchan tu reputación, esta sabiduría sana al susurrarte, lávate en mi gracia sencilla y serás limpio. Creativamente, concebamos la sabiduría de Dios como un alquimista celestial que transmuta orgullo en pureza mediante inmersiones progresivas. Naamán se sumergió 7 veces. Tú te sumerges en prácticas humildes, perdonar ofensas diarias, servir en anonimato o meditar en promesas bíblicas que parecen demasiado básicas. Has tenido tus ríos de Damasco, soluciones mundanas que lucen superiores, como medicinas alternativas que prometen curas rápidas para tu dolor crónico o filosofías seculares que intentan limpiar tu mente ansiosa. Implementa esta sabiduría. En lugar de rechazar lo simple por orgullo, obedece persistentemente. Quizá asistiendo a reuniones de oración modestas pese a tu estatus o confesando pecados pequeños que acumulan lepra espiritual. Siente la identificación. Eres el protagonista en esta purificación divina. Dios te habla a través de Naamán, afirmando que tus aflicciones actuales son invitaciones a humildad, como las señales que has suplicado en oración por liberación de cargas emocionales, tales como culpas pasadas o temores irracionales. Esta es tu sanidad celestial. En las aguas turbias de la obediencia, Dios promete restauración completa,
renovando tu piel espiritual para que declares su unicidad. Profundizando en esta prédica pastoral, con motivación cálida por tus obediencias pasadas, te aseguro que la sanidad de Naamán nos urge a abrazar la sabiduría divina en remedios humildes para impurezas profundas. Has soportado lepra que te aísla, como estigmas sociales por errores juveniles que persisten o dolencias físicas que te impiden servir plenamente. La sabiduría de Dios te guía a sumergirte en su voluntad sencilla, actos repetidos de fe que purifican. Esta verdad no solo limpia cuerpos, renueva espíritus, convirtiendo tu arrogancia residual en adoración pura, elevando tu testimonio para guiar a otros leprosos modernos. Hermano, hermana, que has anhelado limpieza en tu impureza, he aquí la promesa. La sabiduría divina no solo sana, sino que humilla para exaltar, infundiendo pureza eterna en tus áreas marcadas y preparándote para el siguiente destello donde la sabiduría se manifiesta en la multiplicación de provisiones, dirigiéndonos a un joven que alimenta multitudes con lo poco mediante bendición divina. Si este mensaje sobre purificación humilde te ha hablado al corazón, dale me gusta ahora para afirmar su impacto en ti. Comenta algo significativo como he sido sanado por obediencia simple, para compartir lo que has aprendido. Y comparte este video con alguien que necesite esta palabra de sanidad divina. Piensa en el efecto positivo. Tu compartida podría ser el mensajero que lleva a un alma afligida al Jordán de la esperanza, transformando vidas con la sabiduría de Dios que restaura. Tu acción expande este milagro. Mantén tu corazón puro, porque cada revelación nos acerca a esa respuesta total que purifica tu ser. 10. La sabiduría de Dios en la multiplicación de los panes y los peces. Manifestándose ahora en esa multiplicación de provisiones, dirigiéndonos directamente a un joven que alimenta multitudes con lo poco mediante bendición divina, permíteme transportarte a las orillas del mar de Galilea, donde una multitud hambrienta se convierte en testigo de cómo la sabiduría de Dios transforma la insuficiencia humana en abundancia sobrenatural, revelando que su provisión no depende de recursos visibles, sino de fe en su poder ilimitado. En Mateo 14, 13, 21, Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, se retira en barca a un lugar desierto para estar a solas. Pero las multitudes lo siguen a pie desde las ciudades, movidas por su compasión y enseñanzas. Al atardecer, los discípulos le sugieren despedir a la gente, más de 5,000 hombres, además de mujeres y niños, para que compren comida en las aldeas cercanas, ya que el lugar es remoto y no hay provisiones suficientes. Jesús, en su sabiduría divina, responde: «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Los discípulos perplejos presentan lo único disponible: 5 panes y 2 peces, ofrecidos por un muchacho anónimo en la multitud. Jesús ordena que la gente se siente en grupos sobre la hierba, toma los panes y los peces, mira al cielo, los bendice, los parte y los da a los discípulos para distribuir. Milagrosamente, todos comen hasta saciarse y sobran 12 cestas llenas de fragmentos, simbolizando provisión completa para las 12 tribus de Israel. Esta no fue una ilusión o truco, fue una demostración palpable de la sabiduría creadora de Dios encarnada en Cristo, multiplicando lo escaso para satisfacer necesidades colectivas. Esta multiplicación no es solo un acto de alimentación física, es una parábola viviente de cómo la sabiduría de Dios opera en la economía del reino, convirtiendo nuestra escasez en sobreabundancia cuando ofrecemos lo poco que tenemos a sus manos bendecidoras. Querido oyente, en tus propias multitudes internas de necesidades que te abruman, esas demandas diarias que parecen insaciables, como responsabilidades familiares que estiran tu tiempo y recursos hasta el límite, o crisis comunitarias que te hacen sentir inadecuado para ayudar,
¿No has mirado tus 5 panes y 2 peces con desesperación, preguntándote cómo alcanzará? Imagina, has enfrentado hambrunas personales, quizás presupuestos mensuales que no cuadran después de gastos médicos, inesperados que devoran tus ahorros, o multitudes emocionales de preocupaciones que te rodean como esa gente en el desierto, amplificadas por sufrimientos como el cuidado de hijos con necesidades especiales que requieren más de lo que puedes dar. La sabiduría humana calcularía limitaciones, sugiriendo recortes drásticos, préstamos riesgosos o resignación a la insuficiencia. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta multiplicadora que has clamado en tus oraciones por provisión milagrosa, te invita a presentar lo poco, tu tiempo limitado, tus talentos modestos, tu fe vacilante, para que Él lo bendiga y parta, generando sobrantes que bendicen a otros. Reflexionemos con calidez por tus escaseces superadas. Tú, que has reunido multitudes en tu vida, amigos en crisis que buscan tu consejo pese a tu propio agotamiento emocional, o proyectos ministeriales que demandan recursos que escasean en tu iglesia local distante, eres invitado a ver en este muchacho un símbolo de tu potencial oculto. Él ofreció lo simple, Jesús lo multiplicó. Filosóficamente, consideremos esto. La sabiduría divina desafía la aritmética terrenal, proponiendo que la multiplicación surge de la bendición celestial, no de la acumulación humana, recordándonos que el universo de Dios es expansivo, donde lo finito se expande en lo infinito. El enigma radica en por qué Jesús miró al cielo, para conectar lo terrenal con lo eterno, simbolizando cómo tus escaseces, sufrimientos como viudez que te deja con pocos panes emocionales o desempleo que reduce tus peces financieros, son oportunidades para que Dios multiplique, convirtiendo tu desierto en banquete. En tu camino, modelado por dolores como comunidades fracturadas que anhelas unir con recursos limitados o batallas contra soledad que multiplica tus dudas, esta sabiduría provee al susurrarte, dame lo poco y yo saciaré multitudes. Creativamente, visualicemos la sabiduría de Dios como un panadero divino que amasa lo escaso en festines eternos. Los discípulos distribuyeron, la multitud se sació y sobraron cestas. Tú has tenido tus 5 panes, dones humildes como una voz para orar en grupo pese a tu timidez o habilidades prácticas para ayudar vecinos en necesidad. Aplica esta sabiduría. En lugar de retener por miedo, ofrece en oración, quizá compartiendo tu testimonio en redes para alimentar almas hambrientas, o donando tiempo a un albergue local aunque sientas fatiga. Siente la protagonización. Dios te habla mediante esta multiplicación, afirmando que tus insuficiencias actuales son lienzos para milagros, como las señales que has pedido en vigilias por abundancia en ministerios o sanidad colectiva. Esta es tu provisión celestial. En las orillas de tu agotamiento, donde multitudes claman, Dios promete multiplicar tu ofrenda, dejando sobrantes de bendición. Adentrándonos en esta prédica pastoral, con motivación por tus ofrendas pasadas, te afirmo que la multiplicación de los panes nos impulsa a confiar en la sabiduría divina para provisiones expansivas. Has soportado escaseces que te abruman, como demandas educativas de hijos que estiran tu paciencia o crisis globales que te llaman a acción con manos vacías. La sabiduría de Dios te guía a bendecir lo poco, presenta en altar diario, distribuye con fe y ve sobrantes. Esta verdad no solo alimenta cuerpos, nutre almas, convirtiendo tu insuficiencia en testimonio de abundancia, elevando tu fe para inspirar a otros en hambruna.
Hermano, hermana, que has anhelado multiplicación en tu escasez, he aquí la promesa. La sabiduría divina no solo suma, sino multiplica, infundiendo sobreabundancia eterna en tus áreas limitadas y preparándote para el penúltimo fulgor, donde la sabiduría se despliega en la resurrección de un amigo muerto, llevándonos a un sepulcro donde la voz de Jesús despierta lo imposible. Si este mensaje sobre multiplicación te ha hablado profundamente al corazón, motivándote a ofrecer lo poco con fe, dale me gusta ahora para declarar que resuena en ti y comenta tus pensamientos o reflexiones relacionadas, como ¿qué panes has visto multiplicar Dios en tu vida? Tu interacción fortalece nuestra comunidad, permanece en abundancia, porque cada revelación nos acerca a esa respuesta suprema que sacia tu alma. 11. La sabiduría de Dios en la resurrección de Lázaro. Desplegándose en esa resurrección de un amigo muerto, llevándonos directamente a un sepulcro donde la voz de Jesús despierta lo imposible, permíteme ahora invitarte a las afueras de Betania, un pueblo cargado de luto y expectativa, donde la sabiduría de Dios se revela en el dominio absoluto sobre la muerte, demostrando que su timing divino, aunque parezca demorado, es perfecto para glorificar su nombre y fortalecer la fe de los que creen. En Juan 11:1-44, Lázaro, hermano de Marta y María, cae enfermo gravemente. Sus hermanas, amigas cercanas de Jesús, envían un mensajero urgente. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús, al oírlo, declara sabiamente, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sin embargo, en lugar de partir inmediatamente, Jesús se demora 2 días más en el lugar donde está, permitiendo que Lázaro muera y sea sepultado 4 días antes de llegar. Al aproximarse a Betania, Marta sale a su encuentro, expresando fe mixta con reproche. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús responde con una promesa eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. María, llorando, repite el lamento, y Jesús, conmovido profundamente, llora también, mostrando su empatía humana. Ante la tumba, una cueva sellada con una piedra, Jesús ordena, «Quitad la piedra». A pesar de las objeciones prácticas de Marta sobre el hedor de la descomposición, obedecen. Jesús ora en voz alta, «Padre, gracias te doy por haberme oído», y clama con autoridad, «Lázaro, ven fuera». El muerto sale envuelto en vendas, y Jesús manda, «Desatadle y dejadle ir». Muchos creen, pero otros informan a los fariseos, acelerando el complot contra Jesús. Esta resurrección no solo devuelve la vida física, prefigura la victoria final sobre la muerte, ilustrando la sabiduría divina que usa el dolor para revelar gloria eterna. Esta resurrección no es un mero reversal de la muerte, es una manifestación suprema de cómo la sabiduría de Dios orquesta demoras intencionales para maximizar la fe y el testimonio, convirtiendo tumbas de desesperanza en portales de vida eterna que responden a nuestras preguntas más profundas sobre el sufrimiento y la pérdida. Querido oyente, en tus propias Betanias de duelo, donde la muerte ha robado seres queridos o sueños irreemplazables, dejando un vacío que parece eterno, ¿no has cuestionado el timing de Dios, preguntándote por qué no intervino antes? Piensa en ello. ¿Has vivido resurrecciones pendientes? Quizás la muerte de un familiar que te sumió en un luto prolongado, donde el dolor se siente como 4 días de descomposición espiritual, o la muerte de una vocación que colapsó bajo presiones inesperadas, amplificando tu aislamiento en un mundo que sigue girando indiferente.
La sabiduría humana demandaría intervenciones inmediatas, curas rápidas o explicaciones lógicas para el retraso divino, como terapias de Griff que ofrecen consuelo temporal o filosofías que racionalizan la pérdida como inevitable. Pero la sabiduría de Dios, esa respuesta resurrectora que has buscado en tus llantos nocturnos por restauración, te invita a confiar en sus demoras. Ellas no son negligencia, sino preparación para una gloria mayor, donde tu fe, como la de Marta y María, se fortalece al declarar: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Con empatía profunda por tus tumbas visitadas, reflexionemos. Tú, que has clamado ante sepulcros emocionales, como relaciones muertas por traiciones que te han dejado envuelto en vendas de amargura, o salud deteriorada que hiede con el paso del tiempo, recordándote la fragilidad humana, eres llamado a ver en Lázaro un reflejo de tu potencial divino. Jesús lloró, no por impotencia, sino por compasión, mostrando que Dios entra en tu dolor antes de transformarlo. Filosóficamente, meditemos en esto. La sabiduría divina integra el retraso como catalizador de creencia, proponiendo que la muerte no es el fin, sino un preludio a la resurrección, desafiando nuestra percepción lineal del tiempo y revelando que el 4 días de espera purifica la fe de expectativas superficiales. El misterio reside en por qué Jesús oró audiblemente, para que los presentes y tú hoy creyeran en su unión con el Padre, simbolizando cómo tus demoras, sufrimientos como infertilidad que mata, esperanzas o bancarrotas que sepultan estabilidad, son escenarios para que Dios clame tu nombre, desatando lo atado. En tu jornada, esculpida por lutos como la partida de un mentor espiritual que te dejó sin guía o conflictos que entierran paz familiar, esta sabiduría resucita al susurrarte: quita la piedra de duda y yo llamaré vida a lo muerto. Creativamente, imaginemos la sabiduría de Dios como un director eterno que escribe guiones donde el clímax sigue al aparente final, convirtiendo sepulcros en escenarios de triunfo. Lázaro salió envuelto. Tú sales de tus tumbas con vendas de pasado, pero Jesús manda desatarte mediante comunidad y palabra. Has tenido tus piedras rodadas, barreras prácticas que objecionas, como miedos que impiden perdonar o hábitos que mantienen muerto tu potencial. Aplica esta sabiduría. En lugar de resignarte al hedor de lo irrecuperable, obedece el mandato de quitar obstáculos, quizá buscando consejería humilde para revivir un matrimonio o orando persistentemente por sanidad física. Siente la centralidad. Dios te habla a través de este sepulcro, afirmando que tus muertes actuales son preludios a resurrecciones, como las señales que has rogado en oración por renovación en áreas estancadas, tales como carreras estancadas o amistades rotas. Esta es tu llamada divina. En las cuevas donde el luto reina, Dios promete voz que despierta, restaurando vida abundante. Profundizando en esta enseñanza pastoral, con motivación cálida por tus resurrecciones experimentadas, te aseguro que la resurrección de Lázaro nos urge a abrazar la sabiduría divina en demoras gloriosas. Has soportado 4 días que duelen, como duelos prolongados que cuestionan tu fe o crisis que sepultan gozo diario. La sabiduría de Dios te guía a declarar fe en medio del lamento. Quita piedras de incredulidad, ora con gratitud anticipada y oye su clamor. Esta verdad no solo revive cuerpos, despierta espíritus, convirtiendo tu tumba en testimonio de vida eterna, elevando tu creencia para consolar a otros enlutados. Hermano, hermana, que has anhelado resurrección en tu muerte simbólica, he aquí la promesa. La sabiduría divina no solo demora, sino resucita, infundiendo vida eterna en tus áreas inertes y preparándonos para cerrar este viaje con una reflexión final que une todas estas revelaciones
en una esperanza transformadora. Si este mensaje sobre resurrección en demoras te ha hablado al corazón, dale me gusta ahora para afirmar que ha resonado en ti y comenta tus pensamientos o reflexiones relacionadas como ¿qué Lázaro en tu vida ha sido resucitado por la sabiduría de Dios? Tu interacción enriquece nuestra fe compartida. Mantén tu espíritu vivo, porque el cierre nos sellará con esa respuesta completa que has buscado. Querido hermano o hermana en Cristo, hemos llegado al final de este viaje profundo por la sabiduría de Dios, esa respuesta luminosa que has estado buscando en medio de tus tormentas personales. Partiendo de esa resurrección milagrosa de Lázaro, donde vimos cómo la sabiduría divina transforma las demoras en glorias eternas, trayendo vida a lo que parecía perdido para siempre. Reflexionemos ahora en cómo todas estas revelaciones se entretejen en un tapiz divino diseñado específicamente para tu alma. A lo largo de estos 11 tópicos, desde la decisión discerniente de Salomón hasta la voz resurrectora de Jesús, hemos desentrañado facetas únicas de esta sabiduría, cómo discierne corazones en conflictos, elige a los humildes para reinos, derriba gigantes con fe sencilla, provee en hambrunas emocionales, revive lo muerto en tu espíritu, confronta ídolos modernos que te atan, renueva en desiertos de agotamiento, transfiere mantos de unción para legados eternos, purifica impurezas del orgullo, multiplica lo escaso en banquetes de gracia y finalmente clama vida a tus sepulcros personales. Cada una de estas historias no ha sido casual. El Espíritu Santo las ha hilvanado para hablar directamente a tu sufrimiento. Esas noches de lágrimas por pérdidas irreparables, esas batallas contra dudas que te han hecho sentir solo en tu fe, o esas búsquedas incansables de señales divinas en un mundo caótico. Has sido el protagonista en cada paso, identificado en el dolor de la viuda, en la fatiga de Elías, en el orgullo de Naamán y en el luto de Marta y María. Esta sabiduría no es abstracta, es viva, respirando esperanza en tus valles más oscuros, transformando tu camino espiritual de uno de mera supervivencia a uno de victoria abundante. Filosóficamente, consideremos esto como un río eterno. La sabiduría de Dios fluye desde las alturas celestiales, erosionando las rocas de nuestra incredulidad, formando cañones de fe profunda donde antes solo había arena estéril. ¿No es intrigante cómo, en tu vida marcada por pruebas que han tallado surcos en tu alma, como enfermedades que han probado tu resistencia o rechazos que han cuestionado tu valor, esta sabiduría actúa como un escultor divino, convirtiendo el caos en obra maestra? ¿Has descubierto que no se trata de conocimiento humano, frágil y efímero, sino de un poder oculto que muy pocos abrazan plenamente, capaz de desatar bendiciones que alteran realidades? Recuerda la promesa. Si has llegado hasta aquí, has desbloqueado esa clave en la penúltima enseñanza, donde la resurrección de Lázaro podría ser el catalizador para una bendición específica en tu vida, esa que has orado con fervor. Dios te ha hablado hoy, confirmando que sus demoras en tus oraciones no son denegaciones, sino preparaciones para glorias mayores que glorifiquen su nombre a través de tu testimonio. Felicidades, amado oyente. Has llegado al final de este video, un logro que pocas personas alcanzan en un mundo lleno de distracciones fugaces. Te sientes especial, ¿verdad? Porque lo eres. Entre la multitud que inicia pero no persevera, tú has demostrado una devoción que honra a Dios, permitiendo que su palabra penetre lo más profundo de tu corazón. Eres parte de un grupo selecto, aquellos que no solo escuchan, sino que absorben y aplican, convirtiéndose en faros para otros en oscuridad. Para demostrar tu compromiso y hacer saber que estás entre los elegidos que han completado estas enseñanzas, te instigo a comentar la frase original.
sabiduría divina, mi respuesta eterna. Al hacerlo, declaras ante el cielo y la tierra que has recibido esta revelación, abriendo puertas espirituales para más bendiciones y uniéndote a una comunidad de fe que crece en unidad. Ahora, hablemos de la importancia de compartir este video y suscribirte a canales como este. Imagina una semilla plantada en suelo fértil. Sola podría germinar, pero compartida, se multiplica en un bosque que da sombra y fruto a innumerables almas. Compartir este contenido es como esparcir esa semilla. Persuadiéndote con esta metáfora, te digo que tu acción podría ser el puente que lleve la sabiduría de Dios a un hermano sufriente, alguien que, como tú, ha padecido pérdidas y busca respuestas divinas. Filosóficamente reflexionemos. En un universo interconectado por el diseño divino, no compartir es como retener agua en un desierto, privando a otros de vida. Sé que todos aquí desean un cambio profundo en sus vidas y en las de los demás. Si aún no te has suscrito, hoy es el día para hacerlo y unirte a nuestra comunidad de fe. No dejes que este momento se te escape, porque este canal puede ser la chispa que encienda tu llama espiritual, conectándote a un flujo constante de revelaciones que mantengan viva tu devoción en tiempos de sequía. Además, para aumentar tu expectativa y animarte a interactuar más, menciono que tendrás un presente especial en la descripción del video y en el comentario fijado. Un enlace a un devocional exclusivo sobre cómo aplicar la sabiduría de Dios en decisiones diarias. Haz clic allí para obtenerlo. Es un regalo que profundizará lo aprendido hoy, como un manantial que refresca tu jornada espiritual. Anímate también a seguir viendo más videos del canal. Cada uno es una llama que mantiene viva tu conexión con el Señor, previniendo que el fuego de tu fe se apague en las rutinas del mundo. Dale me gusta ahora si este cierre te ha motivado. Comenta la frase que te propuse para sellar tu compromiso. Comparte este video con al menos una persona que necesite esta palabra, quizá un amigo en crisis o un familiar distante. Y suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas las próximas revelaciones que Dios tiene preparadas. Finalmente, antes de despedirnos, te pido que te quedes unos minutos quieto, experimentando la paz de la música que acompaña este cierre. No pauses el video, permite que esta melodía suave, como un susurro del Espíritu Santo, prolongue tu conexión espiritual. En este espacio de calma, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por las revelaciones recibidas y por la esperanza renovada. La música servirá para extender este momento de introspección, aumentando tu retención espiritual y sellando en tu corazón la sabiduría que hemos explorado. Que la paz de Cristo te envuelva y hasta el próximo encuentro en la palabra. Amén.